Un solo grito detuvo la cuchara de un multimillonario en el aire y reveló un secreto mortal que acechaba en su propia casa. En el mundo de los multimillonarios, el poder y la riqueza pueden comprar casi cualquier cosa, pero no siempre pueden comprar seguridad. En una mansión aislada con vista a la ciudad Callahan Vance, uno de los hombres de negocios más influyentes del país, se sentó a lo que parecía ser un almuerzo ordinario. En cuestión de segundos, esa ilusión se hizo añicos. Una niña de 10 años, hija de una empleada doméstica, lanzó una advertencia que detuvo su cuchara en el aire. Lo que había visto oculto a plena vista expondría un plan tan frío y calculado que podría haber terminado con la muerte natural de un multimillonario. Lo que siguió no fue solo un escándalo, sino una batalla por la verdad, donde la lealtad, el legado y la supervivencia chocaron. Y todo comenzó con 4 escalofriantes palabras: no comas eso. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias, y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas el video especial de mañana. Ahora volvamos al relato. Disfruta la historia. La voz de una niña estaba a punto de destrozar un mundo construido sobre secretos. Ella no debía estar allí, y ciertamente no debía ver nada, pero desde su rincón oculto lo vio todo, y ahora debía tomar una decisión. La finca Vance era menos una casa y más un reino tallado en la ladera de una montaña. Se erguía vasta y silenciosa, dominando una ciudad que desde sus ventanales panorámicos parecía un juego de niños. Dentro el silencio era igualmente grandioso. Era un silencio hecho de gruesas alfombras que engullían pasos de pesadas cortinas de terciopelo que apagaban el mundo, y de la distancia no dicha entre las 2 personas que vivían allí. Este era el mundo de Callahan Vance, un hombre cuyo nombre estaba grabado en rascacielos y susurrado en salas de juntas. A los 74 años era un titán de la industria, un hombre que había construido un imperio a base de esfuerzo y visión. Sus movimientos eran ahora lentos, medidos, pero sus ojos aún guardaban el destello agudo que lo había convertido en leyenda. Su mundo estaba ahora compartido con Delilah Monroe, su prometida 30 años menor. Ella era la visión de una perfección cuidadosamente curada. Su belleza era impactante, casi arquitectónica en su precisión. Desde su peinado impecable hasta el rojo sangre de sus tacones que resonaban suavemente sobre los suelos de mármol, se movía por la mansión como su reina con una voz que era una melodía de encanto y gracia. Pero para el personal sus sonrisas eran como el sol de invierno, brillantes, pero sin calor. La servían con eficiencia ensayada sus rostros cuidadosamente neutrales. Entre ellos estaba Abigail Hayes, una mujer cuya dignidad silenciosa era su única armadura. Había sido ama de llaves en la finca durante 2 años, un empleo al que se aferraba con desesperación contenida. Era lo único que mantenía a flote a ella y a su hija. Abigail era un fantasma en los pasillos grandiosos, su presencia marcada solo por el brillo de la madera pulida y el aroma de sábanas limpias. Trabajaba con la cabeza gacha, con sus pensamientos puestos en su hija Clementine. Clementine, o Clemmy como la llamaba su madre, tenía 10 años. Su cabello era del color del maíz pálido y sus ojos eran de un azul profundo y serio como el crepúsculo de verano. Hoy era una presencia indeseada, aunque necesaria en el ritmo silencioso de la finca. La escuela había cerrado inesperadamente debido a una tubería rota, y la vecina que usualmente la cuidaba tenía una emergencia familiar. Abigail, sin otra opción, había suplicado al mayordomo principal, y con un suspiro pesado, él accedió. La condición era simple y absoluta. La niña debía ser invisible. Ahora Clemmy estaba sentada en una pequeña silla rígida en una esquina del enorme comedor formal. Su madre la había colocado allí con un libro para colorear, y la orden susurrada de ser tan quieta y callada como un ratón. La sala en sí era intimidante. Un candelabro goteando cristales colgaba como una cascada helada sobre una mesa, lo suficientemente larga como para albergar un banquete real. Retratos de antepasados de los Vance de rostros severos miraban desde las paredes con ojos pintados que parecían seguir cada movimiento suyo. Clem mantenía la vista fija en su libro,
pero sus oídos lo captaban todo. Escuchaba el zumbido lejano del sistema de climatización de la finca, el suave tintineo de la cubertería que se colocaba, y el murmullo bajo y tenso de la conversación entre Callahan y Delilah. Estaban sentados en un extremo de la larga mesa, separados por una vasta extensión de caoba pulida. Callahan miraba una tableta con el ceño fruncido en concentración. Delilah sorbía té, sus labios pintados dejando una media luna perfecta de rojo en la taza de porcelana. «Ni siquiera me estás escuchando, Callahan», dijo Delilah. Su voz era ligera, pero llevaba un filo que cortaba el silencio. Callahan no levantó la vista. «Te escucho. Dijiste que la gala benéfica necesita un nuevo orador principal. Haré que mi asistente haga una llamada». Su tono era desdeñoso, claramente concentrado en otro lugar a 1000 kilómetros, en precios de acciones y fusiones corporativas. «No se trata solo del orador», insistió ella un poco más fuerte. «Se trata de nosotros. Se supone que debemos ser los anfitriones. Tenemos que mostrar un frente unido. La gente está hablando». Finalmente levantó la vista de su tableta con la mirada cansada. «¡Que hablen!» «Hablar no afecta los resultados», dijo Callahan. Delilah dejó su taza con un clic deliberado. «Todo afecta los resultados, cariño. Tu imagen, mi imagen, nuestra imagen. Eso me lo enseñaste tú». Su sonrisa era deslumbrante, pero no alcanzaba sus ojos. Estiró la mano sobre la mesa, sus delgados dedos adornados con anillos brillantes, y la apoyó sobre la de él. «Tengamos simplemente un buen almuerzo. Sin negocios, solo nosotros». Callahan gruñó un sonido que no era ni acuerdo ni desacuerdo, y dejó a un lado la tableta. Pareció encogerse un poco entonces, el poderoso multimillonario sustituido momentáneamente por un hombre viejo y cansado. Miró por la ventana con la mirada perdida en la vista que se extendía abajo. En ese momento, Abigail entró empujando un carrito de servicio plateado. Se movía con una gracia silenciosa y ensayada, con los ojos fijos en su tarea. Colocó un cuenco de sopa humeante frente a Callahan, el aroma de hierbas y caldo rico llenando el aire. «Gracias, Abigail», dijo Delilah con un tono de repente cálido y amable. Era la voz que usaba con el personal, una actuación de bondad que siempre sonaba un poco falsa. Abigail asintió con la expresión inescrutable. «De nada, señora Monroe». Lanzó una rápida y preocupada mirada hacia el rincón donde estaba Clem, un recordatorio silencioso para su hija de permanecer invisible. Clem hizo un pequeño, casi imperceptible gesto con la cabeza, y volvió a bajar los ojos a su libro para colorear. Pero no estaba coloreando, estaba observando. Siempre había sido observadora. Su bisabuelo, el sargento Elias Hawke Hayes, se lo había enseñado. Era un veterano condecorado, una leyenda local cuyas historias de valor y observación eran la base del mundo de Clemmy. Las batallas más importantes se ganan viendo lo que los demás no ven. Pajarito solía decirle con su voz grave como un retumbar: «Mantente callada, mantente alerta y confía en tu instinto. Nunca miente». Su instinto se revolvía ahora. Había algo en el aire, una tensión tan densa y pesada como las cortinas de terciopelo. Estaba en la sonrisa de Delilah, que nunca parecía real, y en la profunda tristeza cansada en los ojos del señor Vance. Callahan tomó su cuchara, pero entonces su teléfono vibró sobre la mesa. Suspiró molesto y lo tomó. «Pensé que habíamos dicho nada de negocios», ronroneó Delilah, aunque no había una queja real en su voz. «Es importante», murmuró él, mientras sus pulgares se deslizaban sobre la pantalla. Giró un poco el cuerpo buscando privacidad, mientras leía un largo correo electrónico. Estaba completamente absorto, su mundo reducido al rectángulo brillante en su mano. Delilah lo observó durante un largo momento con expresión inescrutable. Sus ojos eran como piedras pulidas. Luego echó un vistazo rápido hacia la puerta, asegurándose de que no hubiera más personal presente. Su mirada recorrió la sala y pasó de largo sobre la pequeña niña inmóvil en la esquina, descartándola como si no fuera más que un mueble. Fue un error.
Clem vio el cambio. Vio la mano perfectamente cuidada de Delilah deslizarse dentro de su elegante bolso de diseñador, que descansaba en la silla junto a ella. El movimiento fue fluido, casual, casi descuidado. Pero los ojos de Clemmy, entrenados por las historias de su bisabuelo, no se perdieron nada. Vio el destello de vidrio cuando los dedos de Delilah se cerraron alrededor de un pequeño frasco no más grande que su meñique. Era de color ámbar oscuro, del tipo que contenía medicina o perfume. Con un rápido movimiento del pulgar lo destapó. El gesto estaba oculto a Callahan por el gran centro de mesa floral. Su mano se cernió sobre el cuenco de sopa por un segundo. Clem contuvo el aliento. Observó con el corazón empezando a golpearle contra las costillas como un pájaro atrapado. Delilah inclinó la mano. Unas pocas gotas claras y aceitosas cayeron del frasco dentro de la sopa humeante. Desaparecieron al instante sin dejar rastros, sin ondas, sin olor. Era como si nunca hubiera pasado. Delilah cerró el frasco, lo guardó de nuevo en su bolso y apoyó las manos sobre la mesa. Su postura era la imagen misma de paciencia serena. Su expresión no había cambiado en absoluto. Todavía lucía aquella suave sonrisa de espera. Clem sintió un escalofrío helado recorrerla. Comenzó en su estómago y se extendió por sus extremidades, dejándola paralizada en la pequeña silla. Su mente corría intentando dar sentido a lo que acababa de presenciar. No podía ser. La gente no hacía esas cosas. No en la vida real. No en un comedor iluminado por el sol con el aroma de pan fresco en el aire. Eso era cosa de películas de historias oscuras contadas en la noche. Pero lo había visto. Sus ojos no la habían engañado. El rápido movimiento de mirada, el pequeño frasco, las gotas silenciosas cayendo en la sopa. Callahan terminó su correo con el rostro sombrío. Dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe sordo. ¿Problemas con el acuerdo de Singapur?, dijo más para sí mismo que para Delilah. Tomó de nuevo la cuchara, el caldo rico girando, mientras se preparaba para dar el primer sorbo. Delilah se inclinó hacia adelante con la voz en un suave arrullo. «Olvídate de Singapur, amor mío, solo por una hora. Déjalo pasar. Come tu sopa mientras está caliente». Las palabras eran amables. Su sonrisa era hermosa. Pero Clem solo vio la mentira. Vio el pequeño frasco. Vio las gotas claras y aceitosas. Escuchó la voz de su bisabuelo en su cabeza tan clara, como si estuviera de pie a su lado. El valor, pajarito, no es no tener miedo. Es hacer lo correcto, especialmente cuando estás muerta de miedo. Clemmy estaba aterrada. Su corazón era un tambor golpeando un ritmo frenético contra su pecho. Pensó en su madre, en el trabajo de su madre en su pequeño apartamento, en la vergüenza y la ira que vendrían si armaba un escándalo. Se suponía que debía ser invisible, un pequeño ratón callado e inadvertido. Acusar a una mujer como Delilah Monroe, la prometida del señor Vance, no era callado. Era una bomba. Lo destruiría todo. Callahan levantó la cuchara. Estaba a medio camino hacia sus labios. La plata brillaba bajo la luz del candelabro. El miedo de Clem era algo físico, una mano apretándole la garganta. Pero bajo el miedo había otra cosa, algo más fuerte. Era el eco de la integridad de su bisabuelo, el simple e inquebrantable conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. No podía permitir que sucediera. No podía quedarse mirando y callar. El momento se estiró sintiéndose como una eternidad. En ese instante mínimo, Clemmy tomó una decisión. No sería un ratón, sería un halcón. Se levantó de la silla. Esta raspó ruidosamente contra el suelo pulido, un sonido chocante en el silencio cavernoso. Dio 2 pasos vacilantes hacia adelante, con las piernas sintiendo que se movían a través del agua. Su voz cuando salió no fue un susurro. Fue un grito crudo y desesperado que desgarró la opulencia silenciosa de la sala. «No coma eso». Todas las cabezas se giraron. El mundo calmo y ordenado de la finca Vance se hizo añicos. Callahan Vance se congeló, su cuchara suspendida a pocos centímetros de su boca. Sus ojos abiertos de sorpresa se clavaron en la pequeña niña rubia que estaba en medio de la sala. La cabeza de Delilah se giró bruscamente, su rostro,
una máscara de furia helada. Abigail, que había estado esperando en silencio junto a la puerta de servicio, sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El universo pareció detenerse conteniendo la respiración, esperando lo que ocurriría después. Callahan bajó lentamente la cuchara sin apartar la mirada de Clemmy. El silencio que siguió a su grito fue profundo, más pesado y asfixiante que cualquiera de los que habían precedido. Estaba cargado de shock, de confusión y de una tensión súbita y aterradora. Delilah fue la primera en romperlo. «¿Qué acabas de decir?», exigió. Su voz, normalmente tan melódica, era ahora lo bastante afilada como para cortar vidrio. Era el sonido de una reina cuya autoridad había sido desafiada por una campesina. Se incorporó levemente de su silla, su cuerpo rígido de indignación. «¿Quién es esta niña, Abigail? Sáquela de aquí de inmediato». Abigail corrió hacia adelante, su rostro una máscara pálida de horror. «Lo siento mucho, señor Vance. Señorita Monroe. Lo siento tanto», balbuceó con las manos temblorosas mientras intentaba agarrar el brazo de su hija. «Clementine, discúlpate ahora mismo». «¿Qué significa esto?». Pero Clem no se movió. Se mantuvo firme, su pequeño cuerpo temblando, pero sus ojos fijos en el multimillonario. Ignoraba la furia de Delilah y el pánico de su madre. Su mundo se había reducido a una sola persona, el anciano que sostenía la cuchara. Él era el único que importaba. «No lo coma», repitió su voz temblorosa pero clara. «Ella puso algo en su comida. Yo la vi». Un jadeo colectivo pareció resonar en la sala, aunque solo vino de Abigail. Delilah soltó una risa aguda e incrédula. Era un sonido frágil y desagradable. «Esto es absolutamente absurdo. Callahan, ¿me estás escuchando? La hija de la sirvienta está teniendo algún tipo de fantasía». Agitó una mano desdeñosa hacia Clemmy. «Probablemente solo quiere llamar la atención. O quizá busca limosna». Las palabras estaban diseñadas para herir, para descartar, para etiquetar a Clemmy como insignificante. Pero la mirada de la niña no vaciló frente a Callahan. El rostro del anciano era un estudio de confusión. Miraba a la niña feroz y aterrada, a su hermosa y enfurecida prometida, y luego al cuenco de sopa frente a él. Parecía perfectamente normal. Olía delicioso. «¿De qué está hablando Delilah?», preguntó Callahan. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso inconfundible de la autoridad. Era la voz que había silenciado salas de juntas. «¿Está diciendo tonterías?», espetó Delilah con su compostura empezando a resquebrajarse. «Es una niña inventando historias. Abigail, te dije que no debía estar aquí. Este es el resultado directo de tu incompetencia». Abigail se estremeció como si la hubieran golpeado. «Clemmy, por favor», susurró con la voz ahogada en lágrimas. «Vámonos ya mismo». Tiró suavemente del brazo de su hija, pero Clemmy permaneció clavada en el suelo. «No lo estoy inventando», insistió con la voz elevándose en una urgencia desesperada. «La vi cuando él estaba con el teléfono. Sacaste un frasquito de tu bolso, uno marrón. Echaste gotas en su sopa». Señaló con un dedo tembloroso el bolso de Delilah que aún estaba en la silla contigua. «Está allí en tu bolso». Ese detalle específico pareció caer con fuerza física. El rostro de Delilah, ya enrojecido de ira, palideció un tono. Por un instante fugaz, un destello de puro pánico cruzó sus facciones antes de ser reemplazado por una furia aún más feroz. Pequeña mentirosa, silbó dando un paso hacia Clemmy. Su elegancia había desaparecido, reemplazada por algo crudo y venenoso. «¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan monstruoso? Eres una basura igual que tu madre». «Basta, Delilah», dijo Callahan con brusquedad. Sus ojos se entrecerraron, su expresión era inescrutable. Ya no miraba la sopa, estudiaba a su prometida. Él también había visto ese destello de pánico. En su larga vida se había vuelto experto en leer a la gente y en detectar las señales sutiles que revelaban la verdad detrás de una máscara cuidadosamente construida. Volvió la mirada hacia Clem. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó con una voz inesperadamente suave. «Clementine Hayes, señor».
Clementine repitió lentamente probando el nombre. Es una acusación muy seria la que estás haciendo. ¿Entiendes lo seria que es, Clemmy?, asintió tragando con dificultad. Sí, señor. Mi bisabuelo Hawk siempre decía que decir la verdad es el trabajo más difícil que hay, pero que tienes que hacerlo sin importar qué. La ceja de Callahan se alzó ligeramente. Tu bisabuelo. ¿Quién es él? El sargento Elias Hayes, señor. Todos lo llamaban Hawk. Estuvo en la guerra, dijo ella con una voz llena de un orgullo sereno. El nombre claramente significaba algo para Callahan. Su expresión cambió un destello de reconocimiento, iluminó sus cansados ojos. Había financiado organizaciones benéficas de veteranos durante décadas. Conocía los nombres de los héroes locales. Elias Hawk Hayes era uno de ellos. Un hombre de valentía legendaria. Un hombre cuya palabra era su honor. Y esta era su bisnieta. Eso lo cambiaba todo. Una fantasía de una niña era una cosa. La palabra de un Hayes era otra. Esto es ridículo, interrumpió Delilah con voz chillona. ¿Qué tiene que ver un soldado muerto hace años con esto? Callahan te está manipulando. ¿De verdad vas a escuchar a esta chiquilla callejera por encima de mí? A tu prometida Callahan la ignoró. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en la gran mesa de comedor. Miró a Clemmy, su mirada intensa, escrutadora. No era ningún tonto. Había estado rodeado de mentirosos y aduladores toda su vida. Conocía la mirada de la codicia, del engaño, de la ambición. La veía ahora, ardiendo en los ojos de Delilah. Pero en el rostro de la niña veía algo completamente distinto. Veía terror, sí, pero debajo veía una convicción terca, inquebrantable. El tipo de convicción que no se podía fingir. Tomó una decisión. Levantó el cuenco de sopa. Su mano estaba firme. Lo sostuvo un momento, su pulgar recorriendo el intrincado diseño del borde. Delilah lo observaba conteniendo la respiración. Abigail lo miraba rezando. Clemmy lo miraba con su pequeño corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. No levantó la cuchara a los labios. En cambio se volvió hacia el mayordomo principal que había aparecido en el umbral atraído por el alboroto. Preston, dijo Callahan con voz calmada y firme. Lleve este cuenco a la cocina. Que nadie lo toque. Célelo en un recipiente. Luego llame al doctor Albright. Dígale que tengo un asunto urgente para él. Que traiga un kit toxicológico. El rostro de Delilah se desmoronó. Callahan no. No puedes hablar en serio. Me estás humillando. Estás creyendo la palabra de una niña por encima de la mía. Callahan finalmente le dirigió una mirada fría, calculadora. Ella me dijo lo que vio Delilah. Ahora dime tú qué hay en tu bolso. Sus ojos se movieron hacia el bolso, un destello frenético acorralado cruzando su rostro. Son mis pertenencias personales. No tienes derecho. Preston, dijo Callahan con la voz descendiendo a una calma helada. Tráeme ese bolso. El mayordomo, su rostro una máscara perfecta de neutralidad profesional, dio un paso al frente. Delilah arrebató el bolso abrazándolo contra su pecho como un escudo. No, aléjate de mí. Esto es una locura. No voy a dejar que me traten como a una criminal en mi propia casa. ¿Es tu casa, Delilah?, preguntó Callahan, suavemente, la pregunta colgando en el aire como una sentencia de muerte. ¿O es simplemente mi casa? La sala cayó en silencio una vez más. Las verdades no dichas de su relación quedaron ahora expuestas. Delilah estaba allí hermosa y desafiante, pero sus ojos estaban desorbitados de desesperación. Miraba el rostro implacable de Callahan y a la niña resuelta que había derrumbado su mundo. La máscara había caído. La actuación había terminado. Y en el opresivo silencio del gran comedor, todos esperaban a ver qué ocurriría cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Los dedos perfectamente cuidados de Delilah se aferraban al bolso de cuero, sus nudillos blancos de tanta presión. Lo sujetaba contra su cuerpo como si contuviera el último aliento que pudiera tomar. Su pecho subía y bajaba en respiraciones entrecortadas y superficiales. El aire en la sala estaba eléctrico, cargado con la inminente colisión entre la verdad y el engaño.
Dije que no, repitió con voz baja y temblorosa. No vas a revisar mis cosas privadas. Esto es una violación. Es monstruoso. Callahan Vance no levantó la voz. No lo necesitaba. Su poder no residía en el volumen, sino en la absoluta certeza de su mandato. Simplemente miró a Preston, el mayordomo, que permanecía inmóvil como una estatua junto a la puerta. Preston, aseguré el bolso. No haga daño a la señorita Monroe, pero no permita que se lleve esa bolsa de esta sala. Luego desvió la mirada hacia un hombre más joven de complexión sólida, con un traje sencillo que había aparecido en otro umbral, alertado por las voces elevadas. Era Arthur, el jefe del equipo de seguridad personal de Callahan. Arthur, asegúrese de que las puertas estén cerradas. Nadie entra ni sale de esta sala hasta que yo lo diga. ¿Está claro, clarísimo, señor Vance?, respondió Arthur con voz grave, calmada y profesional. Asintió levemente y retrocedió su presencia a un muro silencioso e inamovible. La realidad de su situación empezó a caer sobre Delilah. Los sirvientes no la ayudarían. Su encanto era inútil contra la lealtad que sentían hacia el hombre que firmaba sus cheques. Estaba atrapada. Sus ojos desorbitados y frenéticos recorrieron la sala buscando una vía de escape, un aliado, algo. Solo encontró los rostros severos de los ancestros Vance en sus marcos dorados, el mayordomo impasible, el guardia de seguridad estoico, y la mirada firme del anciano al que había planeado matar. Y luego estaba la niña. Clemmy permanecía junto a su madre, su pequeña mano aferrada ahora al delantal de Abigail. Ya no señalaba ni gritaba, solo observaba. Sus ojos azules estaban llenos de una solemnidad desgarradora. Ella era la causa de todo aquello. La pequeña pieza que había atascado la maquinaria perfectamente calibrada de Delilah. Callahan, por favor. Delilah intentó una nueva táctica, su voz suavizándose, quebrándose con una vulnerabilidad fingida. Dio un paso hacia él sosteniendo el bolso como una ofrenda desesperada. Escúchame. Piensa en lo que estás haciendo. Esta niña está confundida. Tal vez me vio sacar mi lápiz labial o mis caramelos de menta. Su imaginación se descontroló. Estás convirtiendo esto en una catástrofe por la fantasía de una niña. Trató de provocar lágrimas, pero no llegaron. Su actuación fallaba por primera vez. Quizás, concedió Callahan con una voz peligrosamente suave. Pero una fantasía es fácil de refutar. Si en tu bolso solo hay un lápiz labial y caramelos, Delilah, entonces no tienes nada que temer. Deja que Preston lo vea. Que lo veamos todos. Podremos reírnos de este malentendido, y yo mismo me disculparé por la angustia que te he causado. Era una trampa perfectamente tendida, y ella había caído de lleno. No había salida. Si se negaba era culpable. Si aceptaba estaba acabada. Jaque mate. Su fachada cuidadosamente construida finalmente se rompió no en lágrimas, sino en un veneno escupido de furia. Viejo estúpido, gritó el sonido rebotando en los altos techos. Después de todo lo que he hecho por ti, te di los mejores años de mi vida. Estuve a tu lado. Decoré tus casas vacías. Sonreí a tus socios de negocios aburridos. Te hice parecer vivo otra vez. Y así me lo pagas. Prefieres creer a una don nadie, la hija de una sirvienta, antes que a mí. La sirvienta tiene nombre, dijo Callahan, con la voz bajando a un susurro casi inaudible, pero que llevaba más amenaza que sus gritos. Su nombre es Abigail Hayes, y su hija se llama Clementine, y sí, en este momento le creo a ella. Asintió una vez a Preston. El mayordomo comenzó a caminar lentamente, deliberadamente hacia Delilah. Era un hombre mayor, pero se movía con una confianza silenciosa. Delilah retrocedió, los ojos desorbitados. Dio otro paso atrás y otro más hasta que su espalda chocó contra las pesadas cortinas de terciopelo de una ventana. Estaba acorralada. Con un último sollozo desesperado de furia, hizo lo inesperado. Lanzó el bolso no a Preston, no a Callahan, sino hacia la gran chimenea de piedra al otro extremo de la sala. Era un intento desesperado por destruir la evidencia. Pero Arthur, el jefe de seguridad, fue más rápido.
Se movió con una velocidad sorprendente, en un hombre de su tamaño, interceptando el bolso en el aire con la gracia de un atleta. Lo guardó bajo el brazo y volvió a su puesto junto a la puerta, su expresión inmutable. Todo el incidente duró menos de 3 segundos. Delilah se desplomó contra las cortinas. Derrotada. Toda la fuerza pareció abandonarla, dejándola convertida en un cascarón vacío y tembloroso. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Su hermoso vestido se arrugaba a su alrededor, su rostro hundido en sus manos. Sus sollozos bajos y entrecortados eran el único sonido en la sala. Abigail rodeó a Clemmy con un brazo protector, atrayéndola hacia sí. Quería proteger a su hija de aquella escena horrible, de las consecuencias crudas y venenosas de la verdad. Pero Clem siguió mirando, no con triunfo, sino con una profunda tristeza. Este era el precio de hacer lo correcto. Era desordenado. Era doloroso. Rompía a las personas. El reloj de pie en el pasillo dio la hora. Cada campanada cayó como un martillazo en el silencio tenso. 10 minutos después, que parecieron una eternidad, Preston volvió al umbral. «El doctor Albright está aquí, señor». «Que pase», ordenó Callahan. El doctor Mark Albright era un hombre de casi 60 años, con una barba gris bien recortada y un porte calmado y tranquilizador. Llevaba un maletín pequeño de aspecto profesional. Había sido médico personal de Callahan Vance durante más de 20 años, y era un hombre de inmensa discreción y lealtad. Sus ojos captaron la escena al instante. Delilah derrumbada en el suelo, el guardia de seguridad en la puerta, la ama de llaves, de rostro pálido con su hija, y Callahan, que lucía más viejo y cansado de lo que el doctor lo había visto jamás. «Callahan», dijo el doctor Albright con voz firme. Preston dijo que era urgente. «Lo es, Mark», respondió Callahan, señalando el carrito de servicio donde aún descansaba el cuenco de sopa cubierto. «Tengo razones para creer que esta comida ha sido manipulada. Necesito que la examines. Necesito saber exactamente qué contiene». El médico asintió con el rostro grave. «Entiendo». Abrió su maletín, que contenía varios recipientes estériles, hisopos y tubos de análisis. Trabajó con una eficacia silenciosa, extrayendo una muestra de la sopa con una jeringa y transfiriéndola a un pequeño tubo sellado. «Esto será una prueba preliminar», explicó su voz dirigida a Callahan, pero lo bastante alta para que todos la escucharan. «Puedo detectar toxinas comunes, sedantes y algunas otras sustancias desagradables aquí mismo. Tomará unos 15 o 20 minutos. Un análisis completo de laboratorio llevaría más tiempo». «Por supuesto. La prueba preliminar será suficiente por ahora», dijo Callahan. Mientras el doctor Albright trabajaba, Callahan volvió su atención a su prometida. Ella seguía en el suelo, pero ya no lloraba. Observaba al médico con una especie de resignación muerta. «¿Por qué, Delilah?», preguntó Callahan, su voz cargada de una genuina y dolorosa curiosidad. «Fue por el dinero. Te cansaste de esperar a que muriera Ella». Levantó la cabeza, el rostro surcado de lágrimas. El maquillaje corrido. La máscara de perfección había desaparecido, revelando a alguien amargado y desgastado. Esperar rió un sonido hueco y roto. «No te estabas muriendo. Eres tan terco como la montaña sobre la que está construida esta casa. Cada año los médicos te daban un diagnóstico impecable. Ibas a vivir para siempre. ¿Y yo? Yo iba a envejecer. Mi belleza se desvanecería. Mi valor disminuiría. Terminaría con nada salvo los recuerdos marchitos de una vida que nunca fue realmente mía». «¿Así que pensaste en acelerar las cosas?», dijo él con la voz plana. «¿Me lo gané?», susurró ella con la voz temblorosa, cargada de una convicción escalofriante. «Me gané cada centavo. Las noches solitarias, las fiestas aburridas, fingir interés en tus libros polvorientos y tu interminable charla sobre el legado. Yo era un activo empresarial, Callahan. Una pieza de arte hermosa que adquiriste para que tus últimos años lucieran bien. Yo simplemente estaba cobrando mi inversión». La frialdad transaccional de sus palabras pareció golpear a Callahan más fuerte que la acusación inicial. Se dejó caer en su silla con el peso completo de sus 74 años aplastándolo.
Siempre había sabido que su relación no era un gran romance, pero había creído que al menos existía algo de afecto, algo de respeto. Escuchar que su vida, su propia existencia, había sido reducida a un cálculo financiero por la mujer que dormía en su cama, fue una traición tan profunda que lo dejó sin aliento. Miró hacia Clem, que seguía medio oculta detrás de su madre. Esa niña, esa desconocida, le había demostrado más lealtad en 5 minutos que la mujer con la que iba a casarse le había mostrado en 5 años. Hizo un gesto a Abigail para que acercara a Clemmy. Con vacilación, Abigail condujo a su hija hasta la mesa. Callahan miró a Clemmy, sus ojos suavizándose. «Has sido muy valiente, Clementine», dijo con voz baja y sincera. «Quiero que sepas que lo que hiciste requiere un tipo de valor que la mayoría de los adultos no posee». Clemmy bajó la vista hacia sus zapatos. «Tenía miedo», murmuró. «Lo sé», respondió él. «Eso es lo que lo convierte en valor». Hizo una pausa estudiándola. «Tu bisabuelo, el sargento Hayes, estaría muy orgulloso de ti hoy». Una pequeña sonrisa húmeda tocó los labios de Clem. Eso era todo lo que había querido, hacer algo que enorgulleciera a su bisabuelo Hawk. El doctor Albright carraspeó atrayendo la atención. Sostenía una pequeña tira de prueba que había sumergido en la muestra. Una línea azul distinta había aparecido en ella. Su rostro era grave. Callahan dijo en voz baja: «Es positivo. La prueba preliminar muestra una fuerte presencia de un cardiotóxico derivado de digitalis. Por la concentración parece una dosis alta». En inglés, Mark pidió Callahan con voz cansada. «Es un veneno extraído de la planta dedalera. En dosis médicas controladas puede usarse para tratar afecciones cardíacas. En una dosis como esta, habría inducido un ataque cardíaco masivo e indetectable en menos de 1 hora. Se habría atribuido a tu edad y a tu estilo de vida estresante. Se habría visto como una tragedia. Nadie habría sospechado nada». La explicación clínica quedó flotando en el aire, fría y aterradora. Delilah dejó escapar un sollozo ahogado. Era real. Todo era real. Callahan Vance miró el cuenco de sopa, luego a la mujer con la que casi se casa, y finalmente a la niña que, sin duda, acababa de salvarle la vida. Su mandíbula, que había estado tensa de ira y sospecha, se aflojó un poco, vencida por una ola de escalofriante realización y un inesperado y abrumador agradecimiento. El mundo que creía conocer había sido una mentira, y la verdad le había sido entregada por la mensajera más improbable imaginable. Las palabras del doctor se asentaron sobre la sala como una fina capa de polvo, cubriéndolo todo con una realidad sombría e innegable, un ataque cardíaco masivo e indetectable. La frase resonaba en el silencio, testimonio de la frialdad calculada de la traición. Callahan Vance miró la pequeña tira de prueba en la mano del doctor Albright, como si fuera un veredicto dictado por un juez de horca. La tenue línea azul era lo único que se interponía entre él y la tumba. Alzó la vista y miró a Delilah. Ya no era una mujer hermosa y deseable. Era una desconocida, una depredadora que había estado viviendo dentro de sus muros, sonriéndole al otro lado de la mesa mientras planeaba su muerte. La sensación de violación era absoluta. No era solo un ataque a su vida, sino a su juicio, a su legado, a toda su percepción del mundo. El Callahan Vance, el hombre que podía leer un balance financiero y a un rival de negocios con una precisión infalible, había estado completamente ciego. Sintió de golpe un agotamiento profundo, un cansancio que llegaba hasta los huesos. Había construido un imperio para protegerse, para aislarse de las inclemencias del mundo. Y sin embargo, la mayor amenaza no había venido de un agresor corporativo, ni de un colapso del mercado. Había venido desde dentro de su propio hogar, envuelta en seda y oliendo a perfume caro. Se volvió hacia Arthur, su jefe de seguridad. Su voz cuando habló carecía de toda emoción. Era el tono plano y desapasionado que usaba al cerrar una fábrica o liquidar un activo fallido. Arthur dijo: «Por favor, escolte a la señorita Monroe, fuera de la propiedad. No podrá llevarse nada más que la ropa que lleva puesta. Sus pertenencias serán empaquetadas y enviadas a una dirección que ella indique».
Después de que se haya ido, quiero que cambien las cerraduras de todas las puertas. Quiero que sus códigos de acceso sean revocados. Quiero que su nombre sea eliminado de todas las cuentas y de todas las listas de invitados. A partir de este momento nunca más volverá a poner un pie en esta propiedad. Hizo una pausa, sus ojos clavándose en Delilah por última vez. Y Arthur llama a la policía. Diles que te esperen en la puerta principal. Quiero presentar cargos. Intento de asesinato. La contundencia de las palabras fue absoluta. Delilah dejó escapar un sonido ahogado, desesperado. No, Callahan, no puedes. Piensa en el escándalo en la prensa. Destruirá tu reputación. Un destello de algo, quizá la última brasa de su antiguo yo implacable, brilló en los ojos de Callahan. Mi reputación ha sobrevivido a cosas peores que tú, Delilah. La tuya, sospecho, no lo hará. Arthur y otro guardia dieron un paso al frente. No la tocaron, pero su sola presencia era una orden innegable. Delilah se levantó de un salto, su dignidad olvidada. Te arrepentirás de esto, viejo, chilló su voz áspera de odio. Diré que estás senil. Diré que todo esto es un montaje. Nadie va a creer la palabra de la mocosa de una sirvienta antes que la mía. Pero sus amenazas estaban vacías, y lo sabía. La evidencia estaba en el cuenco sellado. La prueba estaba en el frasco que Arthur había asegurado de su bolso. Estaba acabada. Mientras los guardias de seguridad la flanqueaban y la guiaban hacia la puerta, lanzó una última mirada venenosa a la pequeña niña que había sido la arquitecta de su ruina. Era una mirada de odio puro y absoluto. Clemmy instintivamente se encogió más cerca de su madre, y luego ella se fue. La pesada puerta del comedor se cerró tras ella con un chasquido, y la tensión sofocante de la sala pareció aliviarse, reemplazada por un silencio profundo e inquietante. Era el silencio del después. El silencio tras una tormenta que deja devastación a su paso. El Dr. Albright comenzó a guardar su equipo. Me llevaré estas muestras al laboratorio para un análisis completo y prepararé un informe formal, Callahan. La policía lo necesitará. Gracias, Mark, respondió Callahan con la voz aún distante. Envía la factura a mi oficina. El doctor asintió, lanzó una breve y compasiva mirada a su viejo amigo, y se marchó dejando a Callahan solo con Abigail y Clemmy. Los tres permanecieron en la vasta y opulenta sala. Un trío extraño e improbable reunido por un crimen. Los restos del almuerzo interrumpido reposaban sobre la mesa como artefactos de otra era. El corazón de Abigail seguía golpeando con fuerza en su pecho. Estaba mareada por un cóctel de alivio, miedo e incredulidad total. Un momento antes estaba aterrada de perder su empleo. Al siguiente era testigo de un intento de asesinato. Su mundo se había puesto patas arriba. Miró a su hija, que estaba mirando al señor Vance con ojos muy abiertos, llenos de incertidumbre. ¿Qué les pasaría ahora? Callahan pareció leerle la mente. Señaló las sillas de la mesa. Por favor, dijo con voz suave, ahora cargada de cansancio. Siéntense las dos. Con vacilación, como si estuviera rompiendo una regla sagrada, Abigail se sentó en el borde de una silla ricamente tapizada. Clemmy trepó a su lado con las pequeñas piernas colgando muy por encima del suelo. Lucían completamente fuera de lugar en aquel entorno grandioso. Callahan apoyó los codos en la mesa, juntando las manos en un gesto pensativo. Parecía estar reuniendo sus pensamientos, buscando las palabras para una situación para la que no existía protocolo. Abigail empezó con la voz baja. No puedo empezar a expresar. No hay palabras. Su hija, ella me salvó la vida hoy. Estoy en deuda con ella. Una deuda que nunca podré saldar de verdad. Abigail negó con la cabeza, encontrando por fin su voz. Ella solo hizo lo correcto, señor Vance. Eso es todo. No queremos nada. Estaba aterrada de que él pensara que eran como Delilah buscando una transacción, un pago. Lo sé que no, dijo él con una débil sonrisa triste. Precisamente por eso debo insistir. Miró a Clemmy, su mirada directa y seria. Clementine, dijiste que tu bisabuelo era el sargento Elias Hawk Hayes. Clemmy asintió. Sí, señor. Lo conocía de nombre, dijo Callahan con un tono de respeto.
Nunca lo conocí en persona, pero sabía de su reputación. Formaba parte de la 101 aerotransportada. Un héroe en Bastogne. Le otorgaron la estrella de plata por su valentía. Se decía que tenía la vista más aguda de toda la división. Podía detectar un nido de francotiradores a 1000 metros. Los ojos de Clemmy brillaron de orgullo. Me dijo que podía ver una pulga en el lomo de un perro desde el otro lado de un campo, dijo con la voz llena de la inocencia asombrada de una niña. Callahan soltó una carcajada seca áspera como si no la hubiera usado en años, pero era genuina. «Lo creo», dijo. «Parece que te heredó esos ojos». Volvió a ponerse serio. «También te enseñó a ser valiente a decir la verdad, incluso cuando es lo más difícil del mundo. Tu madre y tu padre deben estar muy orgullosos de ti». Al mencionar a su padre, una sombra pasó por el rostro de Clemmy. Bajó la mirada hacia su regazo. Abigail le puso una mano reconfortante en el hombro. «Su padre. Él también era soldado, señor Vance. Como su abuelo falleció hace algunos años. Un accidente durante un ejercicio de entrenamiento». La información cayó en la sala con quietud, añadiendo otra capa de peso a los acontecimientos del día. Esa pequeña niña valiente, esa descendiente de Hawkeye que había enfrentado a un hermoso monstruo, era la hija y bisnieta de héroes estadounidenses. Venía de un linaje de valentía. No era casualidad. Estaba en su sangre. Callahan sintió un dolor en el pecho, una emoción compleja que no pudo nombrar de inmediato. Era una mezcla de tristeza por su pérdida y un profundo creciente sentido de responsabilidad. Había pasado su vida construyendo un legado de acero y cristal, de márgenes de ganancia y carteras de inversión. Su propio hijo de un matrimonio lejano era un desconocido para él, un hombre más interesado en su fondo fiduciario que en el imperio que debía heredar. Callahan no tenía a quien transmitirle sus valores en gran parte porque había dedicado tan poco tiempo a cultivarlos en primer lugar. Su legado era dinero frío y duro. Pero esta niña, esta Clementine Hayes, era el legado vivo y palpitante de hombres que habían valorado el deber, el honor y la verdad por encima de todo. Y ella acababa de devolverle la vida. «Ya veo», dijo él en voz baja. Miró a Abigail, y por primera vez la vio de verdad. No como una empleada uniformada de su personal, un fantasma que mantenía su casa en orden, sino como una mujer, una madre viuda trabajando en un empleo duro, criando sola a una niña extraordinaria, una mujer de fuerza callada y de inmensa dignidad. Abigail dijo con un tono formal pero sincero: «Tú y Clementine ya no vivirán en su pequeño apartamento. Con efecto inmediato son mis invitadas aquí en la finca. Hay un ala de huéspedes con su propia cocina y dependencias. Será de ustedes el tiempo que lo necesiten. No les faltará nada». Los ojos de Abigail se abrieron de asombro. «Señor Vance, no podríamos. Es demasiado». «No es suficiente», replicó él alzando la mano para frenar sus protestas. «Es lo mínimo. Necesitan estar en un lugar seguro. Después de lo que pasó hoy, Delilah será vengativa. No quiero que ninguna de ustedes corra peligro. Mi equipo de seguridad velará por su protección aquí». Luego añadió: «Además, ya no eres ama de llaves a menos que quieras seguir siéndolo. Estoy creando un nuevo puesto administradora de la finca. Será tu trabajo supervisar al personal de la casa y el funcionamiento diario de este lugar. El salario será más que acorde a tus nuevas responsabilidades». Abigail estaba sin palabras. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Las lágrimas comenzaron a llenársele en los ojos, lágrimas de shock y de inmensa gratitud. Callahan volvió su atención a Clemmy, que había estado escuchando todo con la curiosidad simple y directa de una niña. «Y en cuanto a ti, jovencita», dijo con una calidez en su voz que llevaba años ausente. «La Fundación Vance tiene un programa de becas para estudiantes excepcionales. Lo cubre todo: colegio privado, tutorías, universidad, lo que quieras estudiar donde quieras hacerlo. Hoy mismo te otorgo personalmente una beca completa. Tu educación está asegurada, Clementine».
Lo único que tienes que hacer es seguir siendo la persona inteligente, observadora y valiente que ya eres. Se recostó en su silla sintiendo asentarse en él una sensación de justicia, una finalidad que no había experimentado en mucho tiempo. Había pasado la última década rodeado de personas que querían algo de él. Su dinero, su nombre, su poder. Delilah había sido la culminación de todo eso, la parásita definitiva. Pero esta madre y esta hija no querían nada, y por eso él les daría todo. No era una transacción, era una restauración del equilibrio. Era justicia. Era el comienzo de un nuevo capítulo en la larga y solitaria historia de Callahan Vance. El rey de un castillo frío y vacío acababa de ser salvado por una niña con los ojos de su bisabuelo. Y al hacerlo, ella había abierto una puerta en su corazón que él creía cerrada para siempre. El peso de las palabras de Callahan cayó sobre Abigail no como una carga, sino como un salvavidas con el que nunca se había atrevido a soñar. El ala de huéspedes, el puesto de administradora, una beca completa. Eran ofrecimientos tan inmensos, tan fuera de lo imaginable para ella y su hija, que parecían irreales. Miró alrededor del enorme comedor a los retratos severos en las paredes y a la lámpara de cristal que brillaba como una galaxia de hielo, y sintió un vértigo abrumador. Ese no era su mundo. Ella y Clemmy eran personas pequeñas, ordinarias. No pertenecían allí. Señor Vance, yo soy una ama de llaves, dijo con la voz apenas un susurro, como si tratara de recordárselo tanto a él como a sí misma. No sé cómo ser administradora de una finca, ni cómo vivir aquí. No sería correcto. No podemos aceptar semejante caridad. Su negativa no nacía del orgullo, sino de una humildad profundamente arraigada. Había aprendido a ganarse lo suyo, a mantener la cabeza baja, a nunca ser una carga. Ese nivel de generosidad se sentía como una deuda que jamás podría saldar, y el solo pensarlo era aterrador. Callahan la miró y su expresión fue de profunda comprensión. Vio el miedo en sus ojos, la preocupación de que aquello fuera demasiado bueno para ser verdad, de que hubiera condiciones ocultas. Abigail dijo, su voz impregnada de una autoridad suave pero firme: esto no es caridad. La caridad es dar lo que sobra. Lo que ofrezco es una fracción de lo que tu hija me dio a mí. Ella me dio mi vida, me dio mi futuro. Déjame darle uno a ella a cambio. En cuanto al trabajo, añadió con una leve sonrisa: te he observado durante 2 años. Eres eficiente. Eres observadora y tienes el respeto del resto del personal sin necesidad de alzar la voz. Ya conoces esta casa y sus ritmos mejor que nadie. Eres la única persona en la que confío para dirigirla. No solo le estaba ofreciendo un empleo, le estaba diciendo que veía su valor. Durante años Abigail se había sentido invisible. Un par de manos silenciosas moviéndose en el trasfondo de la vida de otros. Ser vista, realmente vista, era un regalo más profundo que cualquier suma de dinero. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron recorriendo su rostro en senderos silenciosos. Asintió incapaz de hablar. Ese solo gesto transmitía su aceptación, su gratitud, su inmenso alivio. Clemmy, que había estado observando el intercambio con una solemnidad poco común en una niña, pareció comprender el cambio en la atmósfera emocional. Se deslizó de su silla, caminó hasta el anciano y colocó su pequeña mano sobre su brazo. Callahan bajó la vista sorprendido por el gesto. Su mano estaba cálida. Era un gesto simple y confiado, que parecía anclarlo, alejándolo del frío abismo de la traición en el que había estado a punto de caer. Gracias por no comer la sopa, dijo ella con la voz pequeña pero clara. La pureza y simplicidad de sus palabras atravesaron la complejidad del día. Callahan sintió como una sonrisa genuina se extendía por su rostro, llegando a sus ojos por primera vez en lo que parecía una década. No, Clementine, dijo, colocando su gran mano arrugada sobre la de ella. Gracias a ti por decirme que no lo hiciera. Esa misma tarde, Preston, el mayordomo, con su compostura profesional ahora teñida de una nueva calidez, condujo a Abigail y a Clemmy hasta el ala de huéspedes.
Era un apartamento independiente dentro de la mansión más grande y lujoso que cualquier hogar que hubieran conocido. Había una amplia sala de estar con sofás mullidos, una cocina moderna abastecida de comida y 2 grandes dormitorios, cada uno con su propio baño. Clemmy corrió hasta lo que sería su habitación y se detuvo con los ojos abiertos de asombro. La cama era 4 veces más grande que la de su pequeño hogar, cubierta de almohadas suaves. Una gran ventana daba a los extensos jardines de la finca, ahora iluminados por lámparas suaves y resplandecientes. Había un escritorio para hacer tareas y una estantería ya llena de libros clásicos para niños. Por primera vez, tendría una habitación solo para ella. Se volvió hacia su madre con una sonrisa de alegría pura y sin adulterar extendiéndose por su rostro. Al ver esa sonrisa, Abigail sintió cómo las últimas de sus ansiedades comenzaban a desvanecerse. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Esa noche Abigail permaneció despierta en su cómoda cama, escuchando el profundo silencio de la casa. Era un silencio distinto al de su pequeño apartamento, siempre interrumpido por sirenas vecinos ruidosos y el estruendo del tráfico nocturno. Este era un silencio profundo, pacífico, el sonido de la seguridad. Pensó en Delilah, una mujer que había tenido todo esto y había intentado intercambiar la vida de un hombre por aún más. No lo entendía. Todo lo que Abigail había querido era un lugar seguro donde su hija pudiera descansar por la noche. Y ahora, gracias al día más aterrador de su vida, lo tenía. Cerró los ojos y susurró una oración de agradecimiento a su difunto esposo y a su abuelo, cuyas lecciones de valentía habían resonado a través de generaciones para salvarlos a todos. Pasaron 6 semanas. El otoño pintó las hojas de los muchos árboles de la finca con brillantes tonos rojos y dorados. Un nuevo y más tranquilo ritmo se instauró dentro de los muros del reino de Vance. El escándalo del arresto de Delilah Monroe había sido una tormenta breve pero intensa en los medios. Tal como había amenazado sus abogados, intentaron retratar a Callahan como un anciano paranoico y vengativo. Pero la evidencia era irrefutable: el frasco de su bolso, el informe toxicológico, su propia escalofriante confesión en el comedor. Todo ello componía el retrato de una asesina fría de corazón. Su nombre desapareció de las páginas de Sociedad, reemplazado por los sombríos titulares de la sección judicial. La justicia avanzaba lenta pero segura. Dentro de la finca, Abigail floreció en su nuevo papel. Administraba la casa con la misma gracia tranquila y eficiencia que siempre había mostrado. Pero ahora estaba armada con autoridad y la completa confianza de Callahan. El personal, que durante mucho tiempo había detestado las maneras imperiosas de Delilah, respondió a la dirección justa y respetuosa de Abigail con lealtad. La casa misma parecía respirar con mayor facilidad, despojándose de la atmósfera fría y tensa que había mantenido durante años. Mientras tanto, Clemmy fue inscrita en la escuela preparatoria más prestigiosa de la ciudad. Al principio estaba nerviosa, una niña de escuela pública en un mundo de privilegios, pero su mente aguda y su determinación tranquila pronto le ganaron el respeto de sus maestros. Callahan insistía en ver sus boletas de calificaciones, que leía con un gruñido satisfecho y un leve asentimiento. Había hecho una buena inversión. La verdadera transformación, sin embargo, fue en el propio Callahan Vance. El acontecimiento había sido un crisol quemando el cinismo y el desapego que había cultivado durante décadas. Comenzó a trabajar menos, a pasar más tiempo en casa. Redescubrió partes de su propia mansión a las que no entraba en años: la vasta biblioteca, el invernadero, la sala de música bañada por el sol. Pero no estaba solo en esa redescubierta. Tenía una pequeña sombra rubia. Él y Clemmy desarrollaron una improbable rutina tácita. Después de la escuela, ella solía encontrarlo en la biblioteca, un lugar que adoraba. Era una catedral de 2 pisos de libros con escaleras rodantes y el reconfortante olor a papel viejo y cuero. Callahan leía una densa revista de negocios, y Clemmy se acurrucaba en un gran sillón con un libro de su estante, sus pies recogidos bajo ella. Pasaban horas en un silencio cómplice. Los únicos sonidos eran el pasar de páginas y el tic-tac del reloj de repisa. Una tarde, Callahan dejó a un lado su revista y la miró.
Tu bisabuelo dijo con la voz sacándola de su mundo literario. Cuéntame una historia que te haya contado. El rostro de Clemmy se iluminó. Me contó muchas, dijo. Me habló de una vez en la guerra cuando estaban rodeados en un bosque. Hacía frío tanto que los árboles se quebraban por ello. No tenían comida y estaban asustados. Pero cada mañana el abuelo Hawk trepaba al árbol más alto que encontraba incluso bajo la mirada del enemigo, solo para ver salir el sol. Decía que mientras pudiera ver el sol, sabía que tenían un día más para luchar. Decía, tienes que encontrar tu propio sol que mirar incluso cuando estés rodeado. Callahan permaneció en silencio un largo momento, reflexionando sobre la simple sabiduría de aquella historia. Había estado rodeado toda su vida de competidores, de aduladores, de personas que querían una parte de él. Nunca se le había ocurrido buscar el sol. Era un hombre sabio, dijo Callahan en voz baja. La valentía no es solo luchar, Clementine. Es encontrar una razón para seguir luchando. Es encontrar algo en lo que creer. Unos días después, Callahan llamó a Abigail y a Clemmy a su despacho formal. Era una sala de madera oscura y cuero pesado, un lugar donde se cerraban tratos multimillonarios. Estaba de pie frente a un gran objeto cubierto por un paño de terciopelo. He estado haciendo algunas averiguaciones, dijo con una rara y casi juvenil emoción en los ojos sobre el sargento Hayes. Con la ayuda de un historiador militar logré rastrear algunas cosas. Tiró del paño. Sobre un pedestal hecho a medida, había una hermosa vitrina de cristal. Dentro, inmaculadamente conservado, se encontraba un uniforme de soldado con el parche del 101 Airborne Screaming Eagle, aún vibrante en el hombro. Junto a él, reposaban una bandera estadounidense doblada, una medalla Silver Star desgastada pero orgullosa, y un conjunto de diarios encuadernados en cuero ya descolorido. Clem soltó un jadeo llevándose las manos a la boca. Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas. Estos son sus diarios, explicó Callahan, con la voz cargada de emoción. Llevó un registro de todo su tiempo en servicio. Son la historia de su familia. Les pertenecen a ustedes. Luego señaló un certificado enmarcado junto a la vitrina. Y ese es el acta de constitución del nuevo Centro de Apoyo a Veteranos, Sargento Elias Hawk Hayes. La Fundación Vance ha financiado por completo un nuevo centro en el centro de la ciudad, para brindar ayuda, consejería y alojamiento a veteranos sin hogar. Su nombre, su legado de cuidar a sus compañeros de armas, vivirá para siempre. Abigail estaba abrumada, incapaz de hablar. Clem caminó lentamente hacia la vitrina, sus pequeños dedos, trazando con suavidad el contorno de la medalla sobre el vidrio. Podía sentir el peso de la vida de su bisabuelo, de su valentía allí mismo en la habitación. Levantó la vista hacia Callahan con sus ojos azules brillando. Le habría gustado, dijo. Siempre se preocupaba por los que no lograban volver a casa. «¿Lo sé?», respondió Callahan, asintiendo con los ojos húmedos. «Lo sé». Esa noche los tres cenaron juntos en el gran comedor, pero ya no era un espacio frío e imponente. La larga mesa había sido reemplazada por una más pequeña y redonda, y la sala estaba llena de las voces de la conversación y la risa tranquila. Callahan observó a Clemmy mientras hablaba con entusiasmo de un proyecto de ciencias en su nueva escuela. Vio la sonrisa fácil y genuina en el rostro de Abigail. Esa casa por primera vez se sentía como un hogar. Se dio cuenta de que Delilah, en su codicia, había tenido tanto razón como equivocación. Sí, era un viejo testarudo y probablemente viviría muchos años más. Pero ella estaba equivocada sobre su legado. No sería el frío y duro imperio de sus negocios. Su legado estaba sentado justo frente a él. Estaba en el futuro que había asegurado para esa niña extraordinaria y en el honor que había devuelto a su heroico antepasado. Estaba en el simple y profundo acto de salvar una vida, y al hacerlo redescubrir la suya propia. La lección era clara, grabada en su corazón por la voz de una niña de 10 años. La verdadera riqueza no era la fortuna que acumulabas, sino el valor que inspirabas.